Saludos terrícolas, sean bienvenidos a Voces con Eco, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad sobre todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Con este episodio damos inicio a la temporada 2, Ecología Interseccional. Hoy les acompañamos Ana Hanhausen, Jimena Bailón, que soy yo, y una invitada muy especial que les presentaremos en breve. Y pues en este episodio tendremos un debate, un diálogo, un intercambio de ideas acerca de temas como lo son la pobreza, la vulnerabilidad, el privilegio, identidades comunitarias y entre otros temas que serán muy interesantes. Antes de empezar con este diálogo y este debate, pues pensamos que sería pertinente primero definir qué es lo que entendemos por interseccionalidad para que a partir de esto ya podamos profundizar en el tema a lo largo de toda la temporada. Entonces, pues básicamente, cuando hablamos de interseccionalidad, es este estudio que nos permite analizar temas complejos como lo son todo lo que nos construye como identidades, ya sea nuestra etnia, nuestro fenotipo, nuestro género, nuestra orientación sexual, y cómo esto tiene intersecciones y se cruza y no es una sumatoria de características o de sistemas de opresión, sino que se interconectan de diversas maneras y nos hacen quienes somos, pero también provocan actitudes o dinámicas de discriminación que si no se toma en cuenta, pues no podemos entender los problemas completos. Esto también me gustaría pues relacionarlo con el tema de cómo vemos a la lucha de la justicia ambiental y el cambio climático. Creo que es necesario que tengamos este enfoque de ver varias cosas para, desde una actitud holística e integral, podamos resolver esto con un enfoque para todas, todos y todes. Ana, cuéntame, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias por dar esta intro a lo que es la interseccionalidad, que creo que verdaderamente así entendemos bien de qué se va a tratar toda esta temporada, ¿no? Y los diferentes temas de los que vamos a platicar. Aterrizándonos un poco más en el perdón, en el ambientalismo interseccional, justo se refiere a esto que hablas de cómo se relacionan diferentes temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ambientalismo interseccional es la protección del planeta y cómo ésta se relaciona con la protección de las personas, ¿no? Es notar estas diferentes injusticias humanas que surgen en comunidades marginadas y que van de la mano de todos estos problemas que también afectan al medio ambiente, ¿no? Siento que para esto es súper importante tener muy en mente que no se puede dejar a nadie atrás en la lucha ambiental. Recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos tres pilares igual de importantes. El medio ambiente, tenemos la parte social y la parte económica, ¿no? Y pues si la parte social no está íntegra y fuerte, pues no vamos a lograr una sostenibilidad. Todas son igual de importantes esas partes. Y pues algo muy importante lo que vamos a estar platicando hoy es de cómo estas personas que vienen en comunidades marginadas o que tienen menos privilegios y todo, tienen un menor impacto ambiental, pero sin embargo sufren más de las consecuencias de los problemas ambientales que están sucediendo hoy en día. Sí, Ana, y rescatando lo que dices, creo que es importante abordar esta lucha, la lucha por la justicia ambiental y todas, como con esta frase que les voy a leer que me encanta, que dice, no hay luchas de segunda, hay opresiones que no vives. Para acabar con una debemos acabar con todas. Entonces, a lo largo de este capítulo yo creo que es importante hacer esta reflexión de que no puedes tener un veganismo que no tenga un enfoque de derechos humanos, no puedes tener un especismo que no tenga un enfoque de privilegios y de diferentes niveles socioeconómicos que existen en nuestras estructuras sociales. Entonces, pues damos inicio a esto. Completamente de acuerdo. Sí, Sí, completamente. no, es que Ana, como que a veces nos cegamos, yo creo, ¿no? Sí, como dices, no porque es una lucha que nosotros no estamos peleando personalmente, significa que es una lucha que no existe o que no tiene importancia, ¿no? Y la única manera en la que verdaderamente vamos a progresar es si todos nos enteramos de las diferentes luchas que existen y nos involucramos para hacer un mundo mejor para todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente por esto que estamos platicando Ana y yo, es que quisimos invitar a, a Itzel, que ahorita les cuento más sobre Itzel, pero es que
necesitamos escuchar otras voces y otras formas de ver la vida para poder tener como panoramas nuevos y poder ver como el problema y la resolución a este desde nuevos espacios. Y bueno, ahora sí, les presento a Itzel Gómez Castillejos, orgullosamente chiapaneca, feminista, defensora y cuidadora de la naturaleza. Ella es egresada de la licenciatura en Biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuenta también con un diplomado en Educación Ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable ACE. Bienvenida, Itzel. Hola, gracias Jime, Ana, por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes en Voces con Eco. Me da mucha emoción, y pues muy entusiasmada de compartir, de aprender junto con ustedes y que pues las demás voces hagan eco, ¿no? En este movimiento que es súper importante, que es por nuestro planeta. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Itzel. Y pues justamente es para eso lo padre de generar espacios como este, ¿no? Invitarte a ti y aprovechar la tecnología que sin duda a veces nos falla, igual nos permite generar puentes de que si tú estás en Chiapas, nosotras acá en la Ciudad de México podemos igual generar este diálogo. Y pues también, pues ya me gustaría empezar a lanzarles preguntas e iniciar nuestra conversación. Les digo, seguramente van a surgir nuevos argumentos y debates a lo largo de lo que estaremos platicando, pero podríamos empezar preguntándonos cómo es que se viven los problemas medioambientales a partir de que nos ubicamos en distintos grupos sociales. ¿Ustedes opinan que es igual cómo puede vivir la destrucción de un territorio dependiendo de dónde vives, dependiendo de los ingresos con los que cuentes, tu etnia, tu cultura? No sé quién quiere empezar. Yo lanzo esa pregunta a la mesa. Ana. Pues siento, está súper interesante esta primera pregunta que nos planteas y creo que definitivamente es muy diferente cómo todos vivimos las crisis ambientales, ¿no? Y a quienes les afectan más y a quienes menos. Pero además de ser esto muy diferente, también es muy diferente el impacto que tenemos todos nosotros y cómo contribuimos a esta crisis, ¿no? Hay una muy estrecha relación entre un aumento de privilegio y un aumento de la huella de carbono de las personas y por lo tanto una mayor contribución a la crisis climática. Esto se ve desde que con mayores ingresos se consume más carne, cambian los métodos de transporte, hasta, por ejemplo, donde viven en casas más grandes, por ejemplo, y hasta mudarse a suburbios puede tener un impacto enorme en tu huella ambiental. Entonces creo que también es súper interesante y súper importante diferenciar esto de que muchas veces, bueno, más bien la mayoría de las veces, quienes más sufren son quienes aportaron o contribuyeron las menores emisiones, ¿no? Para ponerles un ejemplo de esto, quisiera hacerles como esta relación más o menos. Los países con las menores huellas de carbono per cápita son Myanmar, Haití y Filipinas, ¿no? Con desde 0.5 hasta 1.2 toneladas de dióxido de carbono por persona. Y si comparas Wow. esto con, por ejemplo, Qatar o Bahrein, son enormes las huellas de carbono, desde 20 hasta 38 toneladas de dióxido de carbono por persona. Sin embargo, si vemos el otro lado, Bahrein es el país más resiliente contra la crisis climática y Myanmar, Haití y Filipinas son de los menos, justo porque todos estos desastres naturales que suceden a causa del cambio climático son a los que les pegan a estos países, ¿no? Sí, y esto como que, digo yo, con este enfoque de internacionalista, hasta lo traslado a lo que he visto como lo que pasa en las COP, ¿no? En estas conferencias de las partes, todas se tiran la bola para ver quién es responsable y entonces, sí, ¿cómo podemos exigir a países que buscan ser, que buscan cambiar su industria o que quieren desarrollarse, como lo estás diciendo, Filipinas, Myanmar y otros que han contribuido más? Pero como que no es igual, y entonces como que lo justo o lo que se ha platicado es que los que tienen más apoyen con ingresos para fortalecer la resiliencia de los que menos tienen. Itzel, cuéntanos, ¿tú qué piensas de lo que dijo Ana? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, pongo el ejemplo rápido, con estos, los países primermundistas, ¿no? Contra los países tercermundistas, en los cuales ahí vemos normalmente los países desarrollados
son los que sacan pues estos acuerdos en materia ambiental y cuando sabemos que estos países son los primeros saqueadores de países ricos en recursos naturales, ¿no? Entonces, esto se da desde nivel global hasta un nivel local, ¿no? Después viene así esta jerarquización, donde vemos a las empresas transnacionales, transinternacionales, en los que vienen a los países o a las comunidades a saquear sus recursos naturales. Entonces no solo hay un pues saqueo de recursos naturales, sino también hay una discriminación, una violencia hacia los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que desde el privilegio también se ve la violencia de derechos humanos y también en la parte ambiental? Entonces, pues sí, desde arriba ejerce el poder y también es de lavarse las manos, ¿no? De que, bueno, yo voy a hacer mi acuerdo, voy a llamar a los países primer mundo a que dialoguemos porque nosotros tenemos los recursos económicos para apoyar a los pobres, ¿no? Entonces, pero desde ahí están mal, o sea, hay que hablar claro en que el país rico siempre va a saquear a un país pobre, ¿no? O siempre le ha dado esa mentalidad de que es pobre porque no tiene las megaciudades, la tecnología como lo tienen estas ciudades de primer mundo, ¿no? Entonces, también las personas se han quedado en que la pobreza hay un estatus, ¿no? De preguntaría aquí qué es lo que significa ser pobre o qué es lo que delimita ser pobre. Wow, Itzel, es que dijiste tantas cosas que, no sé, como que retomando esto último que dijiste, creo que es muy importante tener pues esta pregunta como hacia dónde tenemos que pensar cuando hablamos de pobreza. Estamos hablando de pobreza de ingresos, pobreza en oportunidades y sin duda creo que como el sistema actual no permite algo parejo y que, como dices, algunos países ya pudieron avanzar muchísimo más allá, mientras que otros están definiendo hacia dónde ir y también como es importante que se pregunten, ¿qué desarrollo? O sea, ¿el desarrollo igual como lo hizo Inglaterra o desarrollo desde nuestras propias ideas? También, pues, retomando con lo que estabas diciendo, creo que es importante tener en claro que, a ver, no sé cómo plantearlo. Creo que justamente me lo retomo a debates que estaban en el ambientalismo en los 70s y demás, en donde los países pobres justamente argumentaban, a ver, ustedes están hablándome de cambio climático y la capa de ozono y yo no sé de qué es eso, no me interesa. A mí lo que me importa es que se está desertificando mi territorio, que hay degradación de los suelos y que están tirando desechos tóxicos en mis países, ¿no? Y eso ni siquiera estaba en la agenda de cambio climático en esos años. Entonces, ¿cómo quieren que haya una inclusión de otros países? Y ahora ya aterrizando a las personas, ¿cómo quieres que haya una inclusión a otras personas y a una diversidad de gente que participa en una acción climática y una acción ambiental si no incluyes sus necesidades, sus opresiones y también como, pues, cosmovisiones distintas? O sea, lo que hemos platicado nosotras fuera de este podcast. Hay ecotradiciones, hay una forma de ver el mundo que va más allá de la técnica, de la ciencia, de un sistema económico capitalista y que muchas veces las descartamos y que damos a entender que no valen lo mismo y entonces pues todo esto se va perdiendo y también termina quitándole pues derechos a muchas personas. Sí, de hecho yo quiero Sí, igual, perdón, Ana, comentar así algo rápido, un ejemplo muy, que igual y no se nos había venido a la mente, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, su piso no es de cemento, como pues en las ciudades, como normalmente nosotras lo conocemos, ¿no? Entonces, cuando mete este gobierno, cuando está la iniciativa de piso firme, pues
ahí viene esta idea de que si tienes un piso firme, un piso con cemento, pues ya subes de estatus, ¿no? Subes, ya no eres tan pobre, ya subiste un escaloncito, pero se desconoce el trasfondo de por qué tienen piso con tierra. La tierra Sí, es justo. térmica, entonces cuando las personas van a trabajar a campo, pues están asoleadas y todo eso. Entonces llegan a sus casas y se quitan los zapatos y tocan la tierra. Entonces ahí hay una regulación de su temperatura que pasa a través de la tierra, ¿no? Y cuando ponemos piso firme de concreto, híjole, o sea, tocas el piso y está frío, ¿no? Entonces, pues también eso causa ciertas enfermedades. Entonces, el punto aquí es cómo también hay que pensarle muy bien la palabra desarrollo, ¿no? ¿Para quién está construida esa palabra? ¿Para los países ricos o para utilizarlas para hacer creer a las demás personas que como no tienen sus necesidades o con lo que cuentan, son menos, ¿no? Es como un menosprecio. Entonces, algo así yo lo veo relativo Sí, con definitivamente. los otros países. Ujú. Sí, definitivamente. Creo que. Ay, perdón, Itzel, creo que ahí te perdimos un poquito. Pero haciendo justo eco a esto que estás hablando, creo que es importante pensar que nuestra definición de desarrollo va a variar dependiendo de la situación de la persona, de dónde vive y todo. Y además, justo lo que platicaba Jimmy hace un ratito, pues es muy importante tener en cuenta las necesidades y la cosmovisión de las diferentes personas y actuar también de manera local, ¿no? Muchas veces queremos implementar una solución así como si aplicara para todos, pero hace falta esta empatía donde podemos entender por qué está pasando una persona y qué tipo de solución se puede implementar, ¿no? Y cuáles son sus verdaderas necesidades que tiene que resolver primero. Porque claro que una persona que, por ejemplo, se tiene que preocupar en el día a día en qué va a darle de comer a su familia, pues no va a estar, no le va ni pasar por la cabeza cuál es su impacto ambiental, ¿no? O qué puede hacer como en temas ambientales. Entonces es súper, súper importante siempre relacionar todo este tema social y ambiental, donde verdaderamente se cumplen las necesidades básicas de las personas antes de tratar de inculcarles estas, no sé, tecnologías o como avances, como dices tú, que tal vez son de soluciones a problemas que no les afectan tan directamente como otros, ¿no? Muchas veces tienen muchos problemas que ya ocurren y los ven con sus propios ojos y lo que llegan a implementarles o lo que les ofrecen o lo que ven que se puede hacer es a problemas que no tienen nada que ver ahí. Jime, ¿tú qué Sí, opinas de esto? no, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, Ana. Creo que esto, como que tener este enfoque de analizar las particularidades. Obviamente ya no podemos caer en un relativismo constante donde no podemos tener soluciones que abarquen a la mayoría, pero sí también recordar que cuando tratamos de universalizar, borramos identidades. Entonces, al hacer esto, pues Completamente. justamente no logramos soluciones que puedan atender el problema. Siempre en mis clases tocan este ejemplo de que llega una ONG no sé, a Kenia y ven que tienen problemas de escasez de agua porque las mujeres tienen que ir muy lejos por agua a un pozo, ¿no? Y entonces ya les ponen agua cerca de sus casas y ya con eso creen que se resolvió el problema. Pero, oh, sorpresa, no, las mujeres en la noche o grupos de personas ahí dentro del país destruyeron todo lo que había implementado la ONG. ¿Por qué? Porque no sabían, o sea, no se habían planteado que las mujeres les gustaba ir lejos, salir de sus casas para recoger el agua, porque era el único momento del día que tenían para salir del hogar, porque no podían o porque vivían en contextos de violencia y cosas del estilo, ¿no? Entonces, si no Justo. pensamos así, pues ¿cómo podemos lograr algo que salve al planeta en su conjunto? Y también pues me gustaría como ir planteando, ir dejando la semillita, este concepto que se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos meses, sobre el racismo medioambiental. Yo creo que en otros países como Estados Unidos podría ser racismo medioambiental, aquí en México sí racismo, pero también como discriminación étnica, que es como esta idea donde
se permite que haya comunidades de cierto fenotipo, o sea, de cierto color o de cierta, que son de un grupo minoritario o de un grupo indígena, que se permite que esas personas no tengan acceso ni a la salud, ni a, a un espacio natural digno, y que pueda haber un río contaminado al lado de ellas y de ellos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué existen estos territorios de sacrificios? Esos, sí, como lugares de sacrificio, así los mencionan a veces, como, ¿por qué se vale Ujú. que haya vidas de personas que no importa si se ven afectadas por una crisis ecológica, y porque a otros tendríamos que protegernos más y que sí tenemos los ingresos y que sí importa lo que pase con nuestro alrededor? Itzel, vas tú. Sí, de hecho, eso que contaba sobre las mujeres está muy interesante, ¿no? Porque hasta en las grandes organizaciones todavía les falta como que abrir un poco más la visión, ¿no? Que no sea una visión de 180 grados, sino que sea de 360 grados. Por ejemplo, en el caso, yo estudié biología, nos ponía un ejemplo el profesor sobre sustentabilidad, que era y que le tocó a un colega ir a una comunidad, iba a hacer como este taller de educación ambiental enfocado al reciclaje, cuando en esa comunidad pues no conocían lo que es el refresco y todo eso. Entonces esta persona, al no investigar, involucrarse con las personas, pues venía con ese plan de reciclaje de la ciudad, ¿no? Si la ciudad contamina, pues igual y todo mundo contamina, ¿no? Con las botellas de plástico. Y pues ahí generó un problema de consumo, porque pues como los maestros en las comunidades tienen peso, son como una autoridad, entonces pues esta persona pues le pidió a los niños que compraran una botella, que trajeran una botella PET, ¿no? Un PET, Ay, y no, los niños así terrible. de que, ¿qué es? Ajá, o sea, ¿qué es el PET? No, pues una botella de plástico y así. Sí, no. Entonces ahí genera que pues este consumismo, toda una cadenita, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también las intenciones buenas tenemos que analizarlas? Primero analizar el lugar en el que queremos, pues, proponer, solucionar, y no solamente por esa idea globalizada, ¿no? Si el reciclaje está de moda, pues en todos los lugares va a estar de moda. Recordemos que nuestro planeta es diverso en plantas, en animales, en virus, en todo, ¿no? Y también va a ser diverso en los humanos, en la especie humana. Entonces, cada cultura, pues somos, o sea, hay una gran diversidad de culturas y también tienen también sus formas de vida, ¿no? Es un gran error generalizar un problema y generalizar una solución. Sí, completamente. Y creo que muchas cosas, o sea, mucho esto que hablas de que es diverso, creo que se relaciona mucho con todo este conocimiento indígena que existe en muchos países y en México es enorme el conocimiento indígena, pero muchas veces se quieren implementar prácticas o conocimientos que vienen de otros países, países primermundistas y todo, y se trata, justo como decía Jimmy al principio, como de homogeneizar a todos, ¿no? Y en esta homogeneización perdemos muchas de estas de estos conocimientos y de estas tradiciones que podrían aportar muchísimo para entender tanto nuestra relación con la naturaleza como el tipo de soluciones que podemos encontrar dentro de la naturaleza, sin tenernos que ir tan lejos como llegar a la tecnología, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante siempre tener en mente el valor de este conocimiento, ¿no? Y todo lo que nos puede aportar. Sí, yo creo que justamente, Ana, creo que a veces sí olvidamos darle valor a ese conocimiento, y como que justamente, no sé si fue que a partir de la colonia, a partir de pues 1700 y así, que empieza todo esto de tener un método científico y como validar, y que las formas válidas de hacer las cosas venía desde pues un enfoque eurocéntrico, ¿no? Y entonces todas las otras formas de hacer, de vivir, de conocer, como que, como que se descartaban. Y creo que es necesario recordar como, o sea, no sé, no voy a negar que el avance científico y que la tecnología nos ha llevado a lugares increíbles, nunca antes imaginados, que se podrían pensar sobre todo en temas de salud, ¿no? Y Ujú. de curas a enfermedades,
Sin embargo, también decir, pues, no porque, porque esta comunidad otomís, el tal, no lo haga con un método científico, significa que su forma de curarse, de generar métodos de salud a partir de lo que está cerca de ellas en la naturaleza, también podría brindarles una mejora en su calidad de vida. Y creo que a mí me falta conocer sobre estos temas, por lo mismo que estoy en la ciudad y así, desconozco, pero, o sea, empezar por estos pasos, como reconocer de que no solamente algo que sea científico o entre comillas objetivo, porque pues no todo lo científico es objetivo, eso disclaimer, no porque eso es así, significa que ya es válido y que lo otro, no me puede brindar algo también de conocimiento. Entonces, yo creo que es súper interesante juntar el tema de la interseccionalidad, el medio ambiente y pues no sé si le quieran llamar de colonial, pero sí como, ok, intentemos acercarnos a otras cosas que sean lejanas a un imperialismo o bueno, a una idea de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué tal? Que en India tienen otros métodos súper interesantes que nos gustaría también interpretar y conocer. Sí, completamente. Creo que ahí tienes un punto súper válido. O sea, y regresando a lo que hablábamos antes, muchas veces tratamos de aplicar la misma solución a todo y eso no es, a eso no es la respuesta, ¿no? O sea, hay muchísimos avances tecnológicos que justo yo siendo ingeniera sí soy la más fan y sé que nos han llevado muy lejos y hemos logrado mucho gracias a esto, pero hay otros avances que se implementan sin conocer o más bien sin analizar su impacto negativo, el impacto negativo que pueden llegar a tener en un futuro, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro de esto, pues claro que son los plásticos, ¿no? En los 50 se empiezan a usar masivamente porque, ay, súper bien, conservan súper bien la comida, duran muchísimo y todo, pero justo duran muchísimo, ahora se convirtió en un problema enorme para nosotros, ¿no? Entonces creo que esas ganas de querer implementar la misma solución para todo nos ha traído, en el futuro puede llegar a traer problemas. Sí, de hecho, también algo que se comentaba, por ejemplo, los saberes, indígenas, los saberes de las comunidades, son importantes, pero también yo he tratado así como de muy cuidadosamente, ya que en la cuestión de investigación, a veces objetivizamos hasta a la persona, ¿no? Por ejemplo, si quieres saber más de una comunidad, de una cultura, de una tradición, pues se vuelve hasta cierto punto un objeto de estudio, ¿no? Y cómo ahí poder no pasarse de la línea, ¿no? Sí, Porque tenemos que recordar que son humanos, que ellos tienen su cosmovisión, ven totalmente diferente el mundo y todo eso, pero algo que también leía es que la visión de la pureza indígena continúa siendo visión eurocéntrica, que promueven la imagen turística de la etnicidad. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque no sé si igual han escuchado sobre el peyote, ¿no? O sea, que han querido Sí. ir a estas comunidades, pero ya en forma turística, cuando estas comunidades lo ven de una forma, pues muy íntima, que no puede entrar nadie más que no sea parte de la comunidad. Y eso es parte de la conservación. Hay que tener ese cuidado y también ese respeto de que hay cosas que el humano no puede saber, el humano no puede tocar, el humano pues, no se puede meter, ¿no? Incluso entre culturas debe de haber ese cierto límite, esa delgada línea entre eso, ¿no? Esa es parte también de la conservación. sí, Itzel, yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que es algo que a veces no llegamos como a reconocer ese límite, sobre todo personas que apenas estamos como quitándonos la venda y diciendo como, este, ya no voy a partir desde mis privilegios y voy a ser distinta. Y entonces empiezas a estudiar esto justamente como usando comunidades de pueblos originarios como si fueran tu objeto de estudio y Ujú. cero debería ser el caso. Y como dices, a veces hasta se ofenden, como es que ¿por qué no me dejaron entrar al territorio del ejército zapatista? O sea, pues es como, ok, es que no todo es para tu utilidad, no todo es para tu explotación y creo que a veces nos cuesta trabajo quitarnos ese chip, porque justamente retomando el tema de cientificar la naturaleza y a todo darle
como un uso, algo que pueda explotar y que a partir de ese commodity, de esa materia prima, yo pueda crear otra cosa. O sea, tendríamos que quitarnos ese chip como partiendo desde el respeto. Y como dices, no podemos hablar de conservación si no hay respeto. Sí, y Sí, completamente. igual también para no, como, no desanimar, ¿no? A los que nos escuchan, como decir, híjole, entonces sí es bien complejo esta parte ambiental y todo eso. No es como pues desanimarlos, ¿no? Sino es más como pensar un poquito más allá de esas modas, de lo que nos sale en internet, ¿no? O sea, investigar y sobre todo humanizar. Porque también a través de la investigación, hay una deshumanización y si perdemos eso, la humanidad, pues ya lo perdimos todo porque ya lo vemos todo como objeto de estudio, como algo que se puede reemplazar, que podemos reemplazar algo natural por un invento próximo y no, o sea, debe de haber esos respetos del ciclo de vida. Entonces, es como una invitación a ser un poco más conscientes, porque nosotras, al igual que hemos estado igual, tal vez más o menos en esta lucha, en esta concientización, también hemos tenido errores, ¿no? Pero como bien se sabe, de los errores se aprende y que hay que ir mejorando y sobre todo, pues pasar como en qué es lo que fallé para que tú no falles y tú lo puedas hacer mejor. Eso es como, es parte de la colectividad. Sí, Sí, totalmente de completamente. acuerdo. Creo que ese mensaje con el que nos dejas es súper interesante y va muy de la mano con lo que decía Jimmy hace rato de quitarnos esta venda, ¿no? Pues, o sea, verdaderamente hacernos conscientes de algunas ideas que teníamos desde antes y tal vez poco a poco nos vamos dando cuenta que no son correctas o que no estamos tomando en consideración muchas de las variables que existen. Y pues no quedarnos nada más como con nuestras ideas pasadas o cómo pensábamos antes o cómo pensamos desde nuestro punto de privilegio, sino verdaderamente entender mejor las cosas, ser más conscientes, ser más empáticos y buscar, o sea, buscar soluciones y colaboraciones que verdaderamente sean más inclusivas y más, pues de esa manera más efectivas. Sí, Ana, y creo que como que algo con lo que puede englobar todo lo que estamos diciendo es tener una lucha medioambiental desde un enfoque de derechos humanos, un enfoque de pues de espacios de encuentro y que a partir de ahí podamos construir entre todos y generar consensos. Yo creo que eso es lo más importante y pues me gustaría concluir y decirle a Itzel que estamos muy agradecidas de que esté aquí con nosotras, que nos ha aportado mucho de que a veces no nos cuestionamos, porque todo el tiempo, ese es el problema con nosotras, de que si estás todo el tiempo con un mismo grupo de personas, repites las mismas ideas y a veces necesitamos escuchar de otras y de otras. Muchísimas gracias por acompañarnos, Itzel. Y no sé, ¿quieres decirnos algo para cerrar? También déjanos tus redes para que la gente te pueda encontrar. Pues la verdad es que se pasó súper rápido el tiempo. Creo que la plática seguiría y no sé, sería muy interesante. Ojalá que pues próximamente se toquen los demás temas. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues nada, ¿no? O sea, cada quien lleva su lucha interna, su lucha social, su lucha global y pues cada lucha es buena, ¿no? Pues es efectiva siempre y cuando a ti te haga crecer, ¿no? Y te guste eso, porque si no estás con tus valores, con tus ideales, de nada sirve que sigas en esa lucha. Entonces, pues invitarlos a todas, a todos, a todes, que sigan con su lucha, para crear un mundo mejor. Y pues como estos espacios se hace lucha, ¿no? Desde aquí ya estamos haciendo lucha, compartiendo nuestras opiniones, nuestros conocimientos y también aprendiendo de nosotras. Pues muchas gracias. Y pues en redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Itzel Goc, G-O-C, y pues en Facebook Itzel Gómez Castillejos y pues ahí podemos seguir compartiendo pues todo lo que hacemos por un mundo mejor, por nuestro planeta, porque si no lo hacemos nosotras, nosotros, nosotres, ¿quién más lo hará? Gracias. Sí, Itzel, me encanta esto con lo que cierras. Sí, igual. En serio, mil gracias a ti por acompañarnos.
Fue un placer poder platicar contigo. Y pues nada más quería recordarles a todas las terrícoles que nos escuchan, que no olviden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Cambio Colectivo MX, así como en la red oficial de @vocesconeco, que es la del podcast, que solamente estamos ahorita en Instagram. Y ahí nos pueden mandar todas sus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios y estaremos súper interesadas en escucharles. Y pues ahora sí que eso es todo por el capítulo de hoy, terrícolas. Queremos mandarles un saludo y agradecimiento a Emilio Sosa por apoyarnos con la edición de este podcast. Y bueno, recuerden darle mucho amor a la Pachamama, darse amor entre ustedes y nunca dejen de luchar y cuestionar. Nos escuchamos el siguiente lunes. Bye. Bye, gracias.